a empezar nuestra clase. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en el día de hoy tenemos que trabajar hidrosfera 2. Recordemos que ya el tema hidrosfera 1 hemos estado viendo la semana anterior. Y bueno, en esta oportunidad tenemos que trabajar no océanos, como vimos la semana anterior, sino trabajaremos mares, trabajaremos lo que son ríos y lagos. Así que empecemos. En primer lugar, ¿existe alguna diferencia entre lo que viene a ser eh, mar y océano? ¿O es lo mismo, chicos? A ver, mar y océano, ¿hay alguna diferencia ahí? A ver, Espíritu me dice el tamaño. Fernández me dice sí. A ver, ¿en qué se diferencian, chicos? A ver, Marjorie, ¿en qué diferenciamos un mar de un océano? Se parecen, ¿no? Muchas veces podemos incluso entrar en confusión. El mar es considerado una parte del océano. Es aquella parte del océano que baña las costas de los países o de los territorios del mundo. Ujú. Profe, entonces el mar también contiene agua salada, igual que el océano, obviamente que sí. Entonces podemos decir el mar son inmensas masas de agua salada que se extienden, ¿no?, a orillas de los continentes. Sí, si no te pongo en el examen a orillas de continentes, no puede ser considerado un mar. Recuerda que el mar tiene que bañar las costas, ¿no? Si no son de continentes, pueden ser de islas también. Sí, esa es la excepción. Y bueno, claro, ¿no? Lo que dijo Espíritu es muy cierto. En tamaño, son mucho más pequeños que los océanos. Ahora, por otro lado, miren, aquí podemos ubicar algunos mares que siempre tú tienes que tener en mente. Por ejemplo, el mar del norte. Muy pocos lo conocen, quiero que observes. El mar del norte separa Europa, específicamente Francia, de este gran país europeo, ¿no? Que también es país europeo, pero es un país insular. Dime, ¿qué país sería? ¿Qué estado es ese, chicos? Este es Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, no te olvides. Ahora, hay otro mar importante, por ejemplo, el mar Mediterráneo. Mire por aquí. Este mar se ubica al sur de Europa, al norte de África y al oeste de Asia, como te puedes dar cuenta. También está este otro mar, el Mar Negro. El Mar Negro, chicos, eh, se comunica con el mar Mediterráneo a través de un pequeño estrecho que viene a ser este, el estrecho del Bósforo. Mares importantes. Bueno, por otro lado, también tenemos por ahí un datito, una chichita importante. Mira, nos pueden preguntar, por ejemplo, ¿la palabra mar también se utiliza para algunos lagos? ¿Se puede utilizar la palabra mar para designar algunos lagos? Y la respuesta sería sí, claro que sí. Profe, por ejemplo, ¿para qué lagos? Mira, la palabra mar es usado ujú, sobre todo para algunos lagos salados, como por ejemplo el mar Caspio, ¿sí? Ah, o por ejemplo el mar Muerto, o el llamado mar de Aral, no te vayas a olvidar, ¿sí? Ojo con esto, ¿ah? Mar Caspio, el mar Muerto, el mar de Aral, ujú. A pesar que tienen nombre mar, muchachos, a pesar que llevan el nombre mar, no son mares. ¿Qué son? ¿Qué son, muchachos? Son lagos. Ojo con esto, ¿ah? A pesar de que tienen el nombre mar, acuérdate, mar Caspio, mar Muerto, mar de Aral, vienen a ser lagos. ¿Mm? Antiguamente fueron mares que quedaron atrapados, obviamente, en el continente y se convirtieron en lagos. De ahí viene, ¿no? De ahí viene su nombre, mar, y también de ahí viene, obviamente, eh, el por qué tienen aguas saladas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ujú. Y bueno, hay una clasificación, obviamente, de los mares. Podemos clasificar a los mares en tres grupos. Los llamados mares mediterráneos, profe, mediterráneos, sí, son aquellos mares
que se ubican de esta forma, miren. Aquí tengo un mar pintado. Creo que en el mapa anterior ya hemos visto, ¿no? ¿Qué mar era? ¿Te acuerdas cuál era el nombre de este mar? Compara el mapa anterior con este, nada más. A ver. Vamos, chicos. Muy bien, Fernández. Claro, muy bien. Muy bien, Huarcaya. Ujú, excelente, Enciso. Muy espíritu. Muy bien. Sí, es el llamado Mar Negro. El Mar Negro es un mar Mediterráneo. ¿Por qué? Si te das cuenta, está rodeado casi por todos lados por continentes, por costas. Claro, son llamados mares cerrados o mediterráneos. Ujú. Profe, una pregunta, ¿se unen a los océanos? Sí, pero por zonas muy pequeñas, llamadas estrechos. Mayormente paran rodeados por continentes. Un ejemplo es el Mar Negro, que ya hemos visto. Otro sería el Mar Rojo, por ejemplo. Otro sería el Mar Jónico. Profe, ¿dónde queda el Mar Jónico? El Mar Jónico es este. Este es el Mar Jónico. Y bueno, otro mar importante, por ejemplo, sería el Mar Egeo, que es este de aquí. Estoy dándole un circulito al Mar Egeo. Le estoy dando color ahora. Este es el Mar Egeo. O el Mar Mediterráneo, que está rodeado entre tres continentes, pues, ¿no? O también el Mar Báltico. Profe, una pregunta, ¿cuál es el Mar Báltico? El Mar Báltico, muchachos, es este mar que está por aquí. Voy a pintarlo, ¿ya? Voy a poner de color rojo, mire por aquí. Este es el Mar Báltico. Este. Si te das cuenta, está rodeado por una gran zona de continentes. Ahora, por otro lado, también tenemos los mares epicontinentales. Profe, epicontinentales, ¿cómo son esos? Fácil, miren. Los mares epicontinentales son aquellos que se desplazan pegado a las costas de los países. Por ejemplo, este es el país de China. Hay algunos que les gusta la cultura china, ¿no? Por eso hemos elegido este mar. Miren, si este es el país de China, el mar que está frente a las costas de China y se desplaza de forma paralela a sus costas es el mar epicontinental llamado Mar Amarillo. Sí, así se llama el mar de China. Mar Amarillo, no te olvides. Otros ejemplos sería, por ejemplo, el caso de nuestro mar, ¿no? Vamos a representar, miren, estas serían las costas del Perú. Esta sería la costa del Perú, muchachos. Y el mar que nos termina bañando se desplaza de forma paralela a nuestras costas. Es un mar abierto, obviamente no es un mar cerrado. Ujú. ¿Cómo se llama nuestro mar, por cierto, chicos? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuál es el nombre oficial de nuestro mar? Le han puesto el nombre, le han puesto el nombre ujú, de un héroe, de Miguel Grau. Claro, Mar de Grau, pues. Claro que sí, ese es el nombre oficial de nuestro mar, muchachos, ¿ah? También estaría el mar de la India, el llamado mar hindú, o el mar de Portugal. Ujú. Claro, Munibi, en honor al caballero de los mares. Muy bien. Y también tenemos los mares insulares. Estos son mucho más fáciles de identificar. Los mares insulares son aquellos que rodean o bañan las costas de las islas del mundo. Por ejemplo, Cuba, este es Cuba, miren chicos. Entonces el mar que rodea la isla de Cuba se llama mar insular cubano. O por ejemplo, esta es la isla de Jamaica, mira. El mar que rodea Jamaica también es un mar insular. Ahora, recuerdan, hay un montón de islas, ¿no? Entonces, mayormente este tipo de mares llevan los nombres ujú, de las islas. Por ejemplo, mar de Madagascar, mar del Caribe, ¿no? Este mar que rodea justamente todas las islas que están aquí en el Caribe. El mar de Java, por ejemplo, al sur de Asia. Y bueno, así tenemos otros más. Por otro lado, también es importante conocer, es importante, chicos, nosotros conocer para qué nos sirven los mares, por qué son importantes los mares.
mar. Bueno, recordemos que los mares nos permiten la navegación y el comercio. Eso es lo que nos permite navegación y comercio. También recuerda, ujú, los mares nos permiten extraer recursos hidrobiológicos. Cuando yo les pongo este término, chicos, recursos hidrobiológicos, estoy haciendo alusión a qué recursos. A los peces. No te vayas a olvidar. Nos permiten obviamente obtener peces, por supuesto. También nos permiten obviamente extraer minerales. Además, este tipo de mar, muchachos, nos permite la acuicultura. Acuicultura. No es agricultura, acuicultura. Que es una práctica en la cual se cría especies acuáticas, ya sean de animales, pero también plantas, muchachos. Sí, la acuicultura, no te olvides. Ahora, por otro lado, también debemos tener en cuenta que el mar nos permite la práctica de algunos deportes. Claro, de deportes extremos. Por ejemplo, ¿no? Mencióname tú una actividad practicada, por ejemplo, en el mar. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, la navegación en el canotaje también, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el surf, muy bien, excelente Fernández, ¿no? La tabla de surf, muy bien, excelente, claro. Ujú. Y bueno, también hay algunos que practican natación en el mar, claro, competencias de natación. Así es. Ahora, recuerdo también que el mar nos termina generando energía. La energía que proviene del mar se llama energía mareomotriz, no te vayas a olvidar, mareomotriz. Y esto es importante para el examen. El mar lo que hace es regular la temperatura de la atmósfera. Profe, ¿cómo? Recuerda que el agua del mar durante el día, ¿qué es lo que hace? Absorbe, retiene calor, muchachos. Ujú. Y durante la noche lo libera en forma de... Entonces, aquellos lugares, por ejemplo, aquellas ciudades que se ubican muy cerca al mar, las noches, profe, ¿por qué? Porque todo el calor que el mar absorbió durante el día, durante la noche lo libera en forma de vapor. Ujú. Y ese vapor contrarresta el frío que puede existir, ¿no? En eso. Es igual que los lagos. Los lagos también cumplen esta misma propiedad, muchachos. Ahora, también hay que tener en cuenta que los mares golpean fuertemente a las costas de los continentes y van erosionando las costas, van desgastándolas. Y por lo tanto podemos decir que el mar termina moldeando la costa. Claro que sí. Por ejemplo, el mar al golpear con olas las costas pueden formar bahías, pueden formar golfos, pueden formar incluso acantilados. Ujú. Acantilados, como por ejemplo la Costa Verde. La Costa Verde, no sé si la conocen, chicos, es un acantilado. Está en Miraflores. Ujú. Y bueno, por otro lado, hay algunos puntos notables sobre mares que debemos conocer. Por ejemplo, nos podrían preguntar a nosotros, ¿cuál es el mar más extenso?
Ahí tendríamos que responder el mar de Coral. ¿Sí? El mar de Coral, eso está en Oceanía, en el Océano Pacífico. Miren, cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados es la extensión de ese mar. Es el más extenso. Ahora, también nos pueden preguntar cuál es el mar más, por ejemplo, salado. Ahí tenemos el caso del Mar Rojo. Ujú. Sí, el Mar Rojo es el más salado. Hay un personaje bíblico que cruzó este mar, ¿verdad? Este mar se ubica aquí, por si acaso. Lo voy a pintar, lo voy a encerrar en un círculo en este mapa. Ujú. Sí, claro, Moisés, muy bien, Munibe. Y está justamente comunicado con este océano. Este océano, ¿cómo se llama? El Océano Índico. Por ahí también nos pueden preguntar todo lo contrario, ¿no? Si nos preguntan cuál es el mar más salado, ya sabemos cuál es, el Mar Rojo. También nos pueden preguntar cuál es el mar menos salado. Y el menos salado es el que está por aquí. Ya se habrán olvidado ya. Lo indiqué hace unos instantes. Se llama Mar Báltico. Por ahí también nos pueden preguntar cuál es el mar que tiene mayor cantidad de especies marinas, peces. El mar más rico en peces. ¿Cuál sería la respuesta? El mar de Grau. Nuestro mar, muchachos. Nuestro mar es considerado el de mayor biodiversidad, no te olvides. También nos pueden preguntar cuál es el mar más peligroso. En ese caso, hablemos de este mar de aquí. No sé si se acuerdan. ¿Cómo se llama este mar, muchachos? Este que está por aquí. Lo hemos visto al comienzo nada más. En el primer mapa. Claro, espíritu, el mar negro, ¿no? Profe, ¿por qué es el más peligroso? Por la poca oxigenación que tiene sus aguas. No te olvides esto. Ahora, por ahí nos pueden preguntar también cuál es el más contaminado. El mar más contaminado viene a ser el Báltico. Nuevamente vamos con este mar. Profe, ¿por qué es tan contaminado? Por el derrame sobre todo de petróleo, muchachos. Así es, el derrame de petróleo. Ahora, nos pueden preguntar, ujú, por ahí, ¿cuál es el mar más cálido? El mar más cálido sigue siendo este de aquí, el que supuestamente cruzó Moisés según el relato bíblico. Chicos, ¿cómo se llama? El mar rojo, no te vayas a olvidar, ¿ah? Es importante. Ahora, profe, ¿cuál es el mar más profundo? El mar de las Marianas. Eso está en el Océano Pacífico, muchachos, aquí. Se le llama así por la fosa. Hay una fosa, un punto de mayor profundidad aquí que se llama justamente Fosa de las Marianas. Nos pueden preguntar, por ejemplo, cuál es el mar más comercial, el llamado mar Mediterráneo. No te olvides, ¿ah? Ese viene a ser el mar más comercial, el Mediterráneo. Por otro lado, también nos pueden preguntar cuál es el mar más antiguo. Ahí está, el Mediterráneo. O sea, el Mediterráneo es este mar por aquí. Todo esto lo voy a pintar de color verde, ¿ya? Este es el mar Mediterráneo. Es el más comercial y el más antiguo. Espero que no te olvides. ¿Mm? Ya está. Ahora, hay otro mar. Este es el mar Mediterráneo. Este es el mar Rojo y este es el mar Arábigo. Por si acaso, el mar que baña el territorio de Arabia Saudí. Ujú. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los lagos. Hablemos de los lagos, muchachos. ¿Qué son los lagos? Los lagos son masas de agua permanente, o sea, que se mantienen ahí de forma constante. Son de relativo tamaño. Ujú.
y se ubican en las depresiones del continente. No llegan a tener ningún contacto con las aguas oceánicas. Eso es algo que debemos tener en cuenta. No poseen contacto con las aguas oceánicas. Ahora, los lagos se alimentan de ríos, se alimentan además de lluvias, se alimentan de los deshielos, de los glaciares, no te olvides, así como también se alimentan de filtraciones o de manantiales. Hay que tener en cuenta eso. ¿Mm? Se alimentan de ríos, se alimentan de lluvias, de deshielos, claro, de agua dulce. Aunque, espíritus, recuerden chicos, les dije que había algunos lagos con aguas saladas, claro. Existían algunos lagos con aguas saladas, claro que sí. Ujú. Y bueno, por otro lado, miren, aquí está. Ese es un lago muy conocido, chicos. Ahí hay un caballito de Totora, este lago tú lo conoces, ¿no? Lo compartimos con Bolivia. Ya, bueno, dime, ¿cómo se llama? Es el lago navegable más alto del mundo. Ya, vamos. El llamado Titicaca, claro, muy bien, Fernández. Muy bien, Espíritu. No te olvides, ¿ah? El lago navegable más alto del mundo se llama Titicaca. ¿Ya? Acuérdense de eso, chicos. Ujú. Y bueno, también hay que conocer algunos pequeños conceptos, pues. Profe, por ejemplo, ¿qué concepto? ¿Qué es una laguna? Sí, nos pueden preguntar eso. ¿Qué viene a ser una laguna? Las lagunas son lagos pequeños, poco profundos, donde crece vegetación a lo largo de estos, chicos. Esos vienen a ser las lagunas. Lagos pequeños donde crece vegetación, ¿no? Y de poca profundidad. Un charco todo el mundo lo conoce. Claro, de repente hasta has jugado en esto, ¿no? Los charcos son considerados como masas estancadas, muchachos, mucho más pequeñas que en las lagunas, en donde crece abundante vegetación. Sí, miren nada más la cantidad de vegetación que crece ahí. Ahí tenemos una imagen de un charco. Ujú. Incluso hay plantas acuáticas que crecen. Ahora, las ciénagas, ¿conocen esto? Las ciénagas son mucho más pequeñitos que los charcos. Mira, esta es una ciénaga. De repente de niño estás jugado en una ciénaga. Claro, las ciénagas son masas de agua muy extensas, pero poco profundas. Con mucho lodo, chicos, en el fondo. Ahí está. ¿Te acuerdas de las zapatillas? ¿Te acuerdas? Te metías en una ciénaga seguro a jugar, a saltar, tus zapatillas llenas de lodo. Esa es la diferencia con un charco. El charco no posee lodo, pero ciénaga sí. Muchos confunden, ¿no? Una ciénaga con un charco, pero ya sabemos que no es lo mismo. Ahora, ¿cómo se clasifican los lagos, muchachos? Por ejemplo, los lagos pueden clasificarse según la presencia de organismos. Profe, espera un momentito. ¿Cómo según la presencia de organismos? Claro, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de los lagos eutróficos. Por ejemplo, este es un lago eutrófico, chicos, miren. Miren, ¿qué color tienen las aguas en la parte superior? Creo que observen este lago. Sí, vamos a, de repente en algún viaje que hagamos, ¿no? Por distintas zonas, podemos encontrar este tipo de lagos eutróficos. Profe, ¿cómo me doy cuenta que son eutróficos? Por la cantidad de coloración verdosa que se encuentra en la parte superior de las aguas. La pregunta es, ¿por qué esa tonalidad? ¿Por qué ese color verdoso? ¿A qué se debe? Muy bien, espíritu, a la abundante presencia de fitoplancton, ¿verdad? Profe, ¿qué es eso? No entiendo. Fitoplancton son algas, muchachos, debido a la presencia de, ¿no? de una gran cantidad de algas. Cuando mueren, estas algas se acumulan, recuerda, en el fondo.
Ujú. Algunos restos de algas se pueden ver en la parte superior, pero cuando mueren, estas se acumulan en el fondo. ¿Y esto qué genera? Que disminuye el oxígeno. Claro, las algas, recuerden, son a través de la fotosíntesis las que producen el oxígeno. Entonces, si mueren las algas, disminuye el oxígeno. Ujú. Y por lo tanto se reduce la presencia de peces en la parte inferior. Mira, aquí está. Esta es la materia orgánica, las algas han muerto, miren, todos los residuos de algas se acumulan en el fondo y aquí no hay peces, ¿no? Claro, porque el oxígeno ha disminuido. ¿Dónde sí vamos a encontrar peces? Abundantes peces en la zona ubicada en la parte superior. ¿Está? Ahora, hay otro tipo de lagos que se llama oligotróficos. Los lagos oligotróficos son aquellos lagos donde la presencia de algas es escasa. Sí, es escasa, muchachos. Ahí nos damos cuenta que hay pocas algas, ¿no? Hay pocos peces también en la parte superior, ¿no? Pero abundan peces en el fondo. Aquí las algas no han muerto, son escasas, pero están presentes. Ujú. Y el agua, por lo tanto, permanece oxigenada y eso permite la existencia de peces tanto en las partes profundas como en las partes superficiales. Ah, profe, aquí hay pocas algas. Sí, pero hay abundantes peces. En cambio, en el lago eutrófico habían abundantes algas, ujú, pero muy poca cantidad de peces. Así es. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta esto. Y ahora, los lagos también se clasifican según su origen, no solamente según el tipo de materia que tiene, sino también según su origen. Podemos hablar de lagos tectónicos. Profe, ¿cuáles? Los que se originan, chicos, los que se originan cuando las depresiones del suelo, formadas por las fallas o fracturas, se cubren de agua. Estos son los lagos más profundos. Un ejemplo de este tipo de lagos tectónicos surgen porque las placas tectónicas se separan y se genera una fractura, chicos, una falla. Un ejemplo de este tipo de lagos es el lago Titicaca, por ejemplo. Entonces, en el examen nos preguntan, ¿no? ¿El lago Titicaca tiene un origen tectónico? La respuesta es verdadero. Ahora, el lago ujú, Maracaibo también es un lago tectónico, chicos. Profe, lago Maracaibo. Sí, muchachos, el lago Maracaibo. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Ujú. Y bueno, por otro lado, muchachos, también tenemos, por ejemplo, el lago Maracaibo, está en Venezuela, y el lago Baikal. Profe, ¿dónde queda el Baikal? En Rusia. Aquí también le sumamos, por ejemplo, el lago Victoria en África, el Mar Muerto, que se ubica en Israel, Jordania y Palestina, muchachos. El Mar Muerto, recuerda, a pesar que lleva el nombre de mar, hemos dicho que ujú, es un lago, ¿no? Ahí está, no te vayas a olvidar de esta parte, por favor. Ujú. Y bueno, por otro lado, también tenemos, por ejemplo, ¿no? El lago Nicaragua, el lago Tanganica que se ubica en Congo, el lago Dos Patos, por ejemplo, que está ubicado en Brasil, y el lago Eire en Australia. Pero los más importantes son el Titicaca, el Maracaibo y el Baikal. No se olviden, son los más importantes. Ahora, por otro lado, también tenemos, miren, aquí el lago Baikal. Sí, este es el lago Baikal, muchachos.
y este está ubicado en Rusia. ¿Ya? Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Y miren, tenemos también los lagos de origen glaciar. Profe, lagos glaciares. Sí, estos recuerdos se originan cuando se desprende una gran cantidad de nieve de la parte alta de las montañas y se acumula en los circos glaciares. Profe, ¿qué son los circos glaciares? Vamos a dibujar esto. Miren, aquí tengo el nevado, el nevado, y aquí está la ladera, miren. Esta es la ladera de la montaña, pero aquí hay una especie de depresión en forma de circo, un círculo. Esto se llama circo glaciar. Entonces la nieve se desprende y se acumula aquí en medio, formando así un lago de origen glaciar. Así es. La mayor cantidad de lagos en el planeta, estos son los más comunes, la mayor cantidad de lagos en el planeta son lagos glaciares. Así es, muchachos. Son los más abundantes en el planeta. En el Perú tenemos un montón. Por ejemplo, tenemos el lago Yanganuco en el Perú, pues. Este es otro ejemplo. Miren, se llama el lago Superior. Se ubica en Estados Unidos. O por ejemplo, Ladoga, un lago ubicado en Rusia, ¿no? Bueno, también recuerden, aquí está el Ladoga en la parte inferior. Y el segundo es el Yanganuco, que está en la zona de Ancash. Sí, muchachos, el llamado Yanganuco, ubicado en la región de Ancash. Espero que no se te vaya a olvidar esto. Espero que no se te vaya a olvidar eso. Muy bien. Y bueno, por otro lado, muchachos, también tenemos los lagos fluviales. Perfecto. ¿Cómo es un lago fluvial? Un lago fluvial, o llamado también lago aluvial, es este que muestro en la imagen. ¿Alguna vez has visto este tipo de lagos? Miren, se forman del cauce de antiguos ríos. Mira, el río se supone que se desplazaba así, 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 así. Pero ¿qué pasó? El río, al aumentar el caudal, eh, esta zona, aumentando el caudal, se fue de frente. Y cuando disminuyó el caudal, esta parte quedó atrapada aquí con una acumulación de agua, en forma de una especie de herradura o en forma de una especie de letra U. Ujú. Claro, en el Amazonas, ¿no? Por ejemplo, el río Amazonas forma muchos de estos lagos y otros ríos de la Amazonía peruana o brasileña, también forman este tipo de lagos. Se llaman también lagos en forma de media luna. ¿Recuerda? Ujú. Por la forma, ¿no? que tiene, ¿no? Que posee. Recuerda, estos lagos se forman en el cauce, ujú, o en el brazo de un río abandonado. No te vayas a olvidar de esto. Estamos hablando de un río meandrio. Ujú. Y bueno, por otro lado, chicos, recuerden también que en la selva peruana a estos lagos se les llama cochas o tipiscas. Sí, ojo con esto, ¿ah? Se le va a llamar también cochas o tipiscas. Espero que no te vayas a olvidar. Ahora, por otro lado, debemos también tener en cuenta que hay un montón de lagos en el Perú, pero Yarinacocha sería el ejemplo más importante. Justamente la imagen que estamos viendo es del lago Yarinacocha en Perú, ubicado en Loreto. En Loreto, ahí está. Espero que no te vayas a olvidar, ¿ah? Ahora, por otro lado, muchachos, también es importante hablar de
el lago Inura en la zona de Perú, o por ejemplo el lago Chiolla en Perú también. Abundantes de estos lagos, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, el lago Inura. Miren esta forma de U que tiene. Ahí está. Y el río no está muy lejos, miren, el río está por aquí. O aquí también te vemos, miren esta imagen. Aquí se ve, ¿no? Se ve, miren la curva que hace aquí el río, en la Amazonía. Ahora, también hay otros lagos llamados barrera, muchachos. Profe, ¿cómo es esto? Los lagos barreras se forman por derrumbes o caídas en el cauce del agua de un río. Las aguas se represan. Las aguas que se represan, chicos, son peligrosas y de corta duración. Miren, ejemplo aquí. Miren, ante un derrumbe, ante una caída, aquí por ejemplo el cerro se ha derrumbado, muchachos, y parte del agua ha quedado atrapada en un lado, mira, y se ha formado un lago, ¿no? Ahí está. No nos miren muy bien, por favor, aquí, este es el profesor Jimmy. Muy bien, sigamos. Por otro lado, aquí vemos otro ejemplo. Miren, mira, parte del mar, vamos a imaginar que aquí está el mar, muchachos. Todo esto es el mar para que entiendas. Y el mar continuaba hasta aquí. Todo esto era el mar. Pero ¿qué pasó? Hubo un derrumbe y partes rocosas quedaron en medio. ¿Y qué hicieron? Separaron el mar por un lado y el otro quedó como parte de un lago. Ah, este es un lago barrera de origen volcánico. Se desprendió parte de la lava se enfría, se solidifica y mira, el lago quedó atrapado aquí a un lado. Este es un lago barrera. Así es. También hay otro tipo de lago, el lago de cráter o lago volcánico también llamado. Se forma en los cráteres de volcanes extintos, sobre todo por la acumulación de agua de lluvia. ¿Mm? Sí, bueno, también tenemos el lago residual. Profe, una pregunta, ¿cómo es el lago residual? El lago residual, muchachos, es aquel que se forma de antiguos mares. Hace millones de años atrás, antiguos mares quedaron atrapados en medio del continente. Ejemplo, el llamado Mar Caspio. Se llama mar, ojo con esto, ¿eh? Se llama mar, pero no es un mar. ¿Qué viene a ser, chicos? Un lago, no te olvides. Profe, una pregunta. Entonces, a estos llamados lagos con nombre de mar, ¿son todos de origen residual? Sí, antiguamente fueron mares, pero quedaron convertidos en lagos. Por ejemplo, tenemos el llamado Mar Caspio, ¿sí? Que se ubica, mira, en Irán, Rusia, Kazajstán, Azerbaiyán y Turkmenistán. Es este de aquí. ¿Ya? Tenemos también, por ejemplo, el Mar Aral. Eso está en la zona de Asia también. En el Perú tenemos un lago de ese tipo, profe. Sí, tenemos el lago Otuma, que se ubica en Ica, chicos. Antiguamente era parte del mar, pero quedó atrapado. Y bueno, miren, aquí está el mar Caspio, aquí está el llamado mar Aral, lado, y tenemos también los mares artificiales, digo, los lagos artificiales. Estos también se les conoce como represas. Son obras de ingeniería, chicos, hidráulica. En pocas palabras, a esto se llaman represas. El hombre construye esto con el fin de almacenar agua de un río en un determinado lugar, buscando aprovechar su energía
la energía de la fuerza del río, la fuerza del agua para generar electricidad, por ejemplo. Hay varios ejemplos, como el Volta en el país de Ghana, o por ejemplo las Tres Gargantas en China, o en Piura, Perú, Poechos, o en Perú también Gallito Ciego, así se llama. No te vayas a olvidar que este tipo de lagos son creados por el hombre, son llamados también represas, son almacenes de agua. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Y bueno, también hay que preguntarnos, ¿no? Los lagos salados. Recuerda, los lagos salados sobre todo se forman en zonas secas, zonas áridas, zonas desérticas. Y ayudan al hombre, sobre todo porque proveen de sales minerales. El mar muerto, por ejemplo, debido a su mayor densidad, ¿no? Y su mayor salinidad, ¿qué pasa en este mar? Tú te introduces, mira como esta señorita, miren ahí, ¿y qué está pasando? Su cuerpo no se hunde, chicos. ¿Qué? Debido a la alta densidad y la alta salinidad, ¿qué pasa con el cuerpo de las personas? Aquí también hay un hombre de fondo, miren. ¿Qué pasa con el cuerpo de las personas, chicos? Flotan. Los objetos que caen ahí flotan. ¿Sí? ¿Nunca has hecho el experimento de repente en un vaso de agua o en dos vasos de agua, ¿no? Y de pronto en uno de ellos colocas un montón de sal. La sal se va acumulando en el fondo, ¿no? Y colocas después un huevo en cada uno de ellos. En el vaso con sal, el huevo va a flotar. En cambio, en el vaso donde solamente hay agua, pero sin sal, ¿qué va a pasar con el huevo? Se hunde. Ah, ¿por qué flota entonces los cuerpos? Igual que en el mar muerto, por la alta salinidad y la mayor densidad que tiene. Y bueno, ahora hay que hablar acerca de qué le esperan los lagos en el futuro, chicos. Bueno, ¿no? Si nos ponemos en un punto extremo, los lagos del planeta están destinados a desaparecer, sobre todo los lagos salados. Ahora, la pregunta sería, profe, ¿y por qué van a desaparecer? ¿Cómo desaparecen? A causa de la evaporación, chicos. Principalmente la causa es la evaporación de las aguas. Y bueno, por otro lado, tenemos aquí un resumen de los lagos que hemos visto, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del lago glaciar, hemos hablado del lago tectónico, del lago aluvial, ¿te acuerdas? Herradura también le llamábamos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, ¿no? De las lagunas, hemos hablado del lago artificial, de la represa. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es la importancia de los lagos, muchachos? ¿Para qué son importantes? Igual que los mares, son termorreguladores de la temperatura y son reservas de agua dulce, muchachos. Permiten el comercio, el transporte, permiten el turismo, no te vayas a olvidar, ¿sí? Además, recuerda, hay práctica de la acuicultura también en lagos. Sí, se empiezan a criar peces, se empieza también a practicar la pesca, hay que decir. Y bueno, también recuerda, algunos lagos salados permiten la extracción de sales minerales al hombre. Ahora, si nos preguntan cuáles son los principales lagos del planeta, tenemos el mar Caspio, mira, el más extenso del mundo. Ya sabes por qué países está, mira, en Asia. Tenemos también el lago superior, el segundo más extenso, y eso lo ubicas en Estados Unidos y Canadá. El lago Victoria en África, entre Tanzania, Uganda y Kenia, viene a ser el tercer lago más extenso. También está, por ejemplo, el mar de Aral. También está, por ejemplo, el mar Hurón. Son lagos importantes, ¿ah? Entonces aquí tenemos los 5 lagos más extensos del planeta. También tenemos, miren, cuál es el lago más profundo. Pueden preguntar eso. ¿Cuál es el lago más salado? El más profundo es el Baikal. El más salado es el mar Muerto, muchachos. El mar extenso, el más extenso del mundo es el Caspio, ya hemos hablado.
el más extenso, pero de agua dulce, es el superior, eso está en Estados Unidos y Canadá, y el más alto y navegable del mundo es el Titicaca. Así como también nos pueden preguntar cuál es el lago más profundo. Ya sabemos que viene a ser el Mar Muerto. Así como también nos pueden preguntar cuál es el lago tipo tectónico más extenso, el superior. ¿Cuál es el lago tipo glaciar más extenso? ¿No? Ahí está, el superior, ¿no? No se olviden de esto. Y así, muchachos, por ejemplo, también nos pueden preguntar cuál es el lago tipo residual más extenso, el mar Caspio. Y por ejemplo, nos pueden preguntar cuál es el mar o el lago más extenso por los llamados continentes. En Norteamérica el superior, en Centroamérica el Nicaragua, en Sudamérica el Maracaibo, en Asia el mar Caspio, en Oceanía el Eire y en Europa, Rusia el Ladoga. Y así ubicamos nosotros estos lagos, muchachos. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Ahora, por último, nos tocaría ver los ríos, muchachos. Claro, recuerden, los ríos son corrientes de agua dulce que se desplazan por los continentes. La ciencia que se encarga de estudiar los ríos es la potamología, también llamada fluviología. Ahora, si nos preguntan, ¿los ríos son importantes? La respuesta es sí. Permiten, por ejemplo, el desarrollo de actividades como la agricultura, la ganadería. También generan energía eléctrica, muchachos. Y bueno, también algunos lagos, al igual que los lagos, algunos ríos pueden ser utilizados para la navegación y el comercio. Bueno, también hay algunos ríos que permiten deportes de aventura, como por ejemplo el canotaje. Hay que tener en cuenta esto. Y bueno, miren por aquí ahora esta imagen, que es importante. La distancia desde el origen hasta la desembocadura de un río se le llama curso, chicos. El curso se divide en tres niveles. Curso superior, la parte alta, curso medio, la parte intermedia, y curso inferior o bajo, la parte, ¿no?, donde se encuentra la desembocadura. Recuerden que al curso superior, al origen, llamado también nacimiento o infancia de un río. El curso medio se le llama también, ¿no?, la madurez o la adultez de un río. Y el curso inferior se llama también la vejez de un río. ¿Por qué? Porque es la etapa final de existencia de un río. Y aquí tenemos los ríos más largos por los continentes. Eso es lo que debemos aprender para el examen. Por ejemplo, el río Mississippi, Missouri, los dos ríos unidos, forman el río más largo de Norteamérica. No te olvides. Aquí está. Este es el Mississippi con el Missouri unidos. Por ejemplo, el Amazonas es el río más largo del mundo y también obviamente de Sudamérica. El Usumacinta es el río más extenso de Centroamérica. Por ejemplo, tenemos también el río Nilo, ¿no?, que sería aquí en África. Miren, aquí en África sería el río más extenso. Profe, una pregunta. ¿Y en Asia? En el continente asiático tenemos al llamado Yangtze-Kiang, muchachos. Este río de aquí, que atraviesa sobre todo el territorio de China. Mira, ese es el más extenso de Asia. Ahora, el más extenso de Europa es el Volga y el Murray o Darling terminan siendo los ríos que se unen y se convierten en los más extensos de Oceanía. Así terminaríamos esta parte, muchachos. Bueno, vamos ahora a trabajar el libro. Sí, vamos a ir trabajando el libro, chicos. Ya, vamos abriendo el libro, chicos.
Ya, muy bien, chicos. Empecemos a ver. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Está? Dice, la construcción de las viviendas y recuperar los espacios seguros es una recomendación técnica que se plantea aplicar a lo largo del margen izquierdo del río Rímac. Además, se busca el mejoramiento de las viviendas producto de la autoconstrucción. Por ello, es importante que se tenga información del suelo, identificar las viviendas más vulnerables. A esta acción, ¿cómo se le conoce? Ujú. Ah, chicos, como hablamos, por ejemplo, aquí del río Rímac, ¿no? Y obviamente la preocupación es si va a dañar o no a las viviendas. Esto se llama manejo de cuencas. Aquí es tratar de manejar la cuenca de un río para evitar desastres. A ver, la pregunta número 2. Las filtraciones de agua en el subsuelo provocando por la precipitación o por un origen fluvial forman el grupo de aguas. A ver, chicos, dice filtración de agua al subsuelo. ¿Qué tipo de agua se forma? ¿Cómo se llaman las aguas que están en el subsuelo? A ver, ¿cómo se llamarán estas aguas que se encuentran en el subsuelo? Aguas freáticas. Muy bien, marquemos entonces ahí agua freática. Esa es la respuesta, ¿ah? Claro que sí. Esa es la respuesta, muchachos. Las aguas freáticas. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta número 3. Forma acuosa, chicos, que representa el 75% del agua dulce del mundo. Uy, 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 75% de agua dulce en el mundo. A ver, a ver. ¿Cuál sería? Claro, los glaciares polares y los hielos, claro que sí. Muy bien. 4. Es considerado como la masa léntica de mayor extensión en Sudamérica. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Masa léntica es obviamente de mayor extensión de Sudamérica. Te están hablando de ríos, chicos. ¿Cuál es? La respuesta es el Amazonas. Muy bien. 5. Es la cavidad o espacio por donde se desplaza el agua de un río. Ay, 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 ay. A esos chicos se le conoce como, ¿no? Cauce. Cauce o también conocido como lecho. Cuando a un río, por ejemplo, le quitamos todo el agua que tiene, lo que nos quedaría viene a ser el cauce o el lecho. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Otro, siguiente pregunta. Tenemos, a nivel mundial, la mayor cantidad de ríos tienen su origen en las nacientes. ¿En dónde? ¿Dónde nace la mayor cantidad de ríos, muchachos? ¿Dónde? Claro, en los glaciares. Claro. Espacio y forma física natural de separación entre cuencas hidrográficas conformada normalmente por una cadena de colinas. La mayoría de ríos nacen justamente aquí. La, esa, como dice esa cadena de colinas, chicos, ujú, viene a ser llamado Divortium aquarium. Es un término en latín que significa divisoria de aguas. Así se le llama al origen de los ríos.
Ujú. Por ahí también nos pueden preguntar, ¿no? La pregunta número 8 dice, la variación que sufren las aguas, la variación, chicos, que sufren las aguas. Ujú. ¿Cómo se le llama? Se llama caudal. Muy bien, excelente. Siguiente, toda vertiente hidrográfica desemboca en el mar, se le conoce como una cuenca. A ver, a ver, a ver. La respuesta es exorreica, claro, como desemboca en el mar. Profe, ¿qué pasa si un río desemboca en un lago? Ah, si un río desemboca en un lago, muchachos, a eso se le llama cuenca endorreica. Si se seca, se llama cuenca arreica. ¿Ya? Ojo con esto, ¿ah? Si se seca, se llama cuenca arreica. Muy bien. Y la última, muchachos, las corrientes de agua que se desplazan sobre la superficie terrestre por acción de la gravedad. Ah, a ver. Estas se llaman aguas lóticas. Muy bien, Huarcaya. Ahí está. Muy bien. Muy bien, chicos, con eso terminamos, ¿no? Nuestra clase teórica y práctica. Vamos a pasar a evaluarlos. Les voy a enviar el enlace, chicos, del temático. ¿Mm? Por esta vez vamos a tomando ahí. ¿Sí? La siguiente semana todo esto se va a regularizar. ¿Ya? Igual, cada pregunta vale 2 puntos. Tomen su tiempo. Y bueno, en un segundo le